El gambito resultó muy productivo. Los guardianes que participaron en los juegos del nómada han demostrado ser los sujetos de prueba perfectos para demostrar algo muy importante: que las sombras de poder oscuro que nos tientan no son inherentemente malignas. De hecho, no son más que otra herramienta que debemos usar si queremos someter lo desconocido a nuestra voluntad. Una hazaña imposible que tenemos que aprender a dominar para detener la marea de la extinción, que cada vez es más agresiva. Aesir lo sabía desde hace mucho. Vio el camino hacia adelante mucho antes que nadie, solo que no lo entendió. Su valor y su fortaleza ofuscaron los peligros del camino que recorrió, el camino que ahora seguimos. La diferencia es que nosotros contamos con la insensatez de Aesir para guiarnos. Podemos aprender de sus errores y es lo que hemos hecho. Haber tenido que recurrir en parte al engaño para alcanzar mi objetivo de seguir el camino de Aesir hasta el final ha sido desafortunado, pero necesario. ¿Cómo están, guardianes? El día de hoy voy a platicarles de la historia de la conclusión de la saga de los Dredgen, que incluyen a varios personajes importantes como Shin Malphur, el nómada, y su creador, Dredgen Yor. Esta historia estará dividida en varias partes, similar a lo que hice con la creación de los Insomnes, sobre todo porque incluye el lore tanto de Destiny 1 como de Destiny 2. Así que para empezar nos vamos a ir con Dredgen Yor. Este personaje fue la inspiración para otro grupo de guardianes al crear las sombras de Yor. El grupo estaba especialmente enfocado en poder utilizar la oscuridad como herramienta para obtener más poder, y estos fueron cazados por Shin Malphur. Pero para entender mejor cómo se creó este grupo, primero les hablaré sobre Dredgen Yor. Dredgen Yor inicialmente fue conocido como Resil Aesir, uno de los primeros portaluz después del colapso. Resil Aesir era un guerrero fuerte, hecho de músculos y metal. Dentro de su perspectiva como uno de los primeros alzados, nos muestra un poco de cómo los supervivientes y estos trataban de sobrevivir en este planeta. Resil Aesir era un hombre. Con el tiempo los de su especie serían llamados titanes, montañas de músculo y coraje y metal. Su collar estaba hecho de piel y dientes. Vestía a su persona con ornamentos, chapas de oro con grabados, trofeos sobre sus hombros. Esto fue antes de que la ciudad fuera la ciudad. Esto fue antes de los muros. Todavía en la sombra del frágil gigante sobre nosotros. Pero antes, llegaron los buscadores de la salvación, supervivientes, exhaustos vestigios de un pueblo al límite. Esto fue antes de que la razón se arraigara, antes de que el estudio se mezclara con la creencia. La gente miraba hacia el gigante como se mira hacia Dios. Quizá todavía lo miren de esta forma. Vemos también cómo nos habla de cómo se fueron creando las facciones entre los humanos sobrevivientes y los portaluz, y que en su descontento se fueron creando las guerras entre ellos. Aquí me imagino que esta parte se refiere a los señores de la guerra, y lo que también supongo fue la eventual creación de los señores del hierro, la facción que buscaba acabar con los señores de la guerra y unir a la humanidad para salvarla. Las facciones crecieron a partir de las masas oprimidas, como mentes unidas para ofrecer consuelo y apoyo. Con el tiempo, estas lealtades empezaron a pedir lealtad. Las diferencias que solían informar, puntos de vista que al unirse ofrecían una mayor comprensión del todo, se convirtieron en puntos de conflicto. El santuario se dividió, la sombra de la luz se hizo más grande. El último oasis de la humanidad, poco a poco se diluyó en un espejismo. Hombres y mujeres poderosos, los alzados, permanecieron leales a sus facciones. Protección, sicarios, una oportunidad malgastada. La miseria se coló en este falso paraíso, pero la esperanza persistió. Al ver las grietas de esta sociedad aparecer bajo la carcasa fracturada del gigante, algunos de los alzados desafiaron la disolución de todo lo que podría ser. Querían dejar de ser instrumentos de la opresión. Querían ser más. Así empezó una guerra innecesaria hecha con avaricia, ambición y miedo, todas ellas motivaciones necesarias. Y, en el caos de esta lucha, llegaron los carroñeros, alienígenas con apetitos, un enemigo común. Al final, los carroñeros fueron expulsados y las facciones cayeron. Perdieron poder, pero sus creencias sobrevivieron. Estos fueron los inicios de los guardianes, cuando podría haberse encontrado un propósito. La prosperidad estaba a nuestro alcance. Los carroñeros a los que Resil se refiere son los caídos, que empezaron a expulsar del territorio cercano a la última ciudad durante su creación. Aquí no es muy específico si Resil estuvo tanto en la batalla de los 6 frentes y la grieta del crepúsculo, pero menciona que durante la construcción de los muros de la ciudad hubo otras batallas para alejar a los Eliksni de la ciudad. Estas victorias al parecer le hicieron crecer su ego, porque él se veía a sí mismo como un dios. Resil fue un campeón de estas guerras, un líder. Contra los piratas alienígenas él fue mucho más. Si el gigante no era un dios, quizá Resil lo era. Al formarse los primeros muros, construidos con sudor y sacrificios, Resil y los guardianes se enfrentaron a los alienígenas saqueadores una y otra vez. Llegaron más supervivientes, más guerreros. Las filas de los guardianes aumentaron. La ciudad creció. La esperanza floreció. Para Resil era una moneda de cambio. La esperanza compró el mañana. El mañana compró el esfuerzo necesario para sobrevivir hoy. Pero Resil terminó cansándose. Ciertas historias lo atormentaban cada noche. Viejas historias.
de las que ya ni se cuentan, historias encerradas tras labios sellados por miedo a los horrores que podrían invocar. Cuando el sol se ponía en el horizonte y la luna se alzaba, los pensamientos de Resil vagaban. ¿Cómo de seguro se está al estar a salvo? ¿Cuánto puede durar la lucha contra la oscuridad? De modo que, cada día, Resil luchaba y construía y protegía. Y cada día una ansiedad crecía bajo el gigante, pero cada noche pensaba en todas las cosas nunca dichas y miraba atentamente a la luna. Las batallas de Azyr como guardián eran legendarias. Una de ellas es un ataque a un queche Elixni. Durante el asalto le pide a sus compañeros de escuadra que distraigan a 2 esquifes mientras él se prepara para atacar el campamento por su cuenta. Necesito que te quedes atrás, pero confía en mí. Siempre confía en ti. ¿Cuánto tardas en reanimarme? ¿Crees que vas a morir? No creo que sea la mejor. ¿Cuánto tardas? Poco. Prepárate. Ya lo verás. El espectro de Resil se quedó atrás mientras el guardián se acercaba al valle. Los caídos abrieron fuego primero. Resil saltó de su colibrí al mismo tiempo que su fusil escupía plomo hacia los piratas atrincherados. Empezaron a caer proyectiles de arco de los caídos sobre Resil. Las escorias, ansiosos, se precipitaron hacia su propia muerte mientras Resil avanzaba. Una gran explosión agujereó el suelo a unos pocos centímetros del titán. El queche apuntaba sus cañones hacia Resil. Otra explosión impactó a su izquierda y lo hizo tambalear. Una tercera explotó directamente en su camino, y Resil cayó. Desde la arboleda, su espectro observaba mientras los caídos celebraban orgullosos y el esquife se alejaba del queche. La muchedumbre alrededor del cuerpo de Resil se dispersó y la impotente figura de Sukel se adelantó para admirar su trofeo. El alboroto de alegría pronto dejó paso a un zumbido casi inaudible. El Kel agarró el cuerpo maltrecho de Resil por el cuello y lo levantó. Un coro de vítores se alzó entre la tripulación y se hizo más fuerte cuando el Kel alzó a Resil para que todos lo vieran. El espectro de Resil avanzó a través de la multitud. No le gustaba el plan de Resil, pero ahora lo entendía. Distraídos por el triunfo de Sukel, no notaron la presencia del espectro hasta que un rayo de luz cubrió el cuerpo de Resil. El tono de las voces cambió repentinamente. Los vítores se convirtieron en alaridos de furia. La mirada del Kel cayó sobre el espectro y el rayo de luz se apagó. El círculo empezó a colapsarse. Los caídos se abalanzaron. El Kel se movió para arrojar el cuerpo a un lado, pero sus mandíbulas encontraron el frío acero del cañón de Resil. De inmediato, un destello rojo. Un chorro de éter emanó con furia y el Kel soltó a Resil. Resil cayó al suelo y descargó otras 5 rondas en el torso del líder de los caídos. El monstruo cayó. Frenéticos, los miembros de la tripulación lo rodearon como una inundación. El espectro de Resil se elevó, desesperado. Ahora. Con un solo movimiento, Resil se incorporó, puños apretados, y se elevó como una tormenta de arco, dejando caer todo su poder sobre el pecho del Kel. La onda de choque del ataque de Resil cayó como un meteorito, destrozando el cuerpo del Kel y de todos los caídos dentro del radio de su puño del caos. Los caídos restantes se tambalearon aturdidos. Resil arrancó su colibrí. Su espectro voló junto a él. ¿Nos vamos? Antes de que ese queche nos alcance. Resil pisó el acelerador mientras la tripulación de los caídos abría fuego. ¿Qué tal si nunca repetimos eso?, dijo su espectro. No era necesario que Resil respondiera. Si la guerra es una constante, nunca no es más que una quimera. Y así, las victorias de Resil Azyr crecían, pero eventualmente terminó cansándose de estas. El constante influjo de ataques y asaltos de los Elixni era algo a lo que Resil no le veía fin. No hay muchos datos acerca de las historias que atormentaban a Azyr. Pueden haber sido historias de la oscuridad o sobre la colmena que sabían muy pocos, ya que el acceso a la luna después del colapso pudo haber sido muy limitado. Así que el titán eventualmente viaja a la luna para confirmar si las historias y sus pesadillas son ciertas. Ya estando en la luna, llega a la entrada de uno de los sitios donde la colmena se resguarda. Para este entonces, Crota había reunido a toda su colmena en la luna y llevaban siglos preparándose para la invasión a la Tierra. Así que la llegada de un guardián a sus puertas no era de esperarse. Esta era una información que la vanguardia no tenía. Para todos los propósitos, se sospechaba que la colmena ya se había retirado de la luna, puesto que llevaban años sin saber de ellos. Así que Resil se adentra en los túneles de la luna sin su espectro. Las puertas talladas en la roca eran arcanas, oscuras, góticas, extrañas y grandes. La fineza irregular y dentada del pasaje abovedado sugería una maestría que reafirmó sus malos pensamientos. Resil había ido a la luna en busca de pesadillas. Después de su largo viaje, desde la vibrante ciudad bajo el viajero hasta los confines de la Tierra y más allá, se encontraba cara a cara con los vestigios de aquellas historias que nunca había creído. Permaneció en pie. Su gran estatura empequeñecía bajo esa enorme entrada. Un nudo en el estómago le urgía a salir corriendo. Pero, en lugar de eso, avanzó hacia las puertas, que llevaban incontables siglos selladas. Después de unos pocos pasos, un sonido estridente y pesado cortó el aire. Las grandes puertas empezaron a abrirse.
Una silueta que parecía flotar por encima del suelo emergió de las negras profundidades del umbral. Al verla, Resil se aferró a su fusil. La silueta de la entrada era la de una mujer oscura y etérea, cubierta en harapos ceremoniales y ornamentada con huesos. Parecía bailar en el aire. Resil y la mujer demonio mantuvieron sus posiciones, mirándose el uno al otro. Sin previo aviso, la silenciosa intimidad del momento quedó interrumpida por un furioso reclamo que procedía del interior. El eco de ese sonido, denso y adolorido, retumbó en el valle y desapareció. Después de un instante que pareció una eternidad, la figura retrocedió hacia la oscuridad. Las puertas permanecieron abiertas de par en par a modo de invitación o de desafío. No sabía cuál de los dos se enfrentaba, pero tampoco le importaba. El valiente titán avanzó. Y así, el titán se adentra en los túneles de la luna tratando de encontrar a la bruja para acabar con ella, algo que fue infructuoso. Sin embargo, aquí podríamos confirmar que es el punto en donde hace primer contacto con lo que podemos asumir es la oscuridad. La bruja se acercó al héroe, que se retorcía. Mientras hablaba, sus violentas palabras empezaron a tomar forma. Esas sílabas de muerte poco a poco se convirtieron en una lengua humana. La mujer demonio se acercó más y susurró íntimamente. Los oídos de Resil sangraban mientras ella hablaba. Soy el fin de todos los mañanas. Xior, la bendita. Xior, la prometida. Pertenezco a la tormenta que se avecina. Estas no son mis palabras, sino las de la profecía. Tu luz un día se quebrará y se extinguirá. Ahora solamente ofende. Y tú, querida dulce y frágil flor, tú debes sufrir por profanar esta tierra sagrada. La bruja quedó en silencio. Su voz nauseabunda pronto quedó reemplazada por un parloteo hambriento, enloquecido y el estrépito atronador de una avalancha. Resil había venido en busca de los terrores que se ocultan más allá de la luz, y los había encontrado, o quizá ellos lo habían encontrado a él. Y así es como el enfrentamiento entre Resil Azyr y la colmena empezaba. Al parecer, estos eran guiados por la bruja Xior. Esta batalla se prolongó lo suficiente para que el titán se quedara sin munición y usara su arma como un bate o como un palo y golpeara a sus adversarios, pero sabía que esto no sería suficiente, así que decidió usar su cañón de mano. Resil dio la vuelta a su arma y la agarró por el cañón, como si fuera una porra. Una nueva oleada de muerte gorjeante hizo presa en él. Frágil pero agresiva, abrumadora en su número y opresiva en su furia. La culata del fusil golpeó un cráneo tras otro. Se dieron y cayeron, como otros antes que ellos. Un montón de pesadillas aniquiladas, mitad hueso, mitad polvo, se acumulaba a los pies de Resil. Había sosiego en él, estaba tranquilo. En el caos del combate no había momento para el pánico. Sus golpes eran amplios pero calculados, no malgastaba movimientos. Un demonio le arañó la espalda, luego otro. Eran más pesados de lo que sugerían sus frágiles armazones. Se sacudió al demonio, se dio la vuelta y estampó con fuerza la culata contra la sien de la criatura. El cráneo se quebró y la culata se hundió profundamente en la húmeda y calcárea masa bajo el hueso. Hizo un breve esfuerzo por liberar el fusil, pero tuvo que renunciar a él cuando los demonios redoblaron su asalto. Resil derribó a otro monstruo de una patada y le pisó el cuello mientras giraba para asestar reveses a un montón de atacantes, ansiosos de matarlo. Si el fusil, su infernal desgastado por el combate, había servido para reducir la horda y conseguirle tiempo para evaluar la situación, su flor lo sacaría del apuro. Eventualmente la bruja detuvo el ataque de la colmena por un momento. El titán no sabía la razón, pero era evidente que algo más estaba por venir. La bruja trajo a su prometido, un caballero del que no sabemos el nombre y para este entonces, al parecer la vanguardia no sabía mucho acerca de la jerarquía de la colmena o solo habían visto integrantes de rango bajo, ya que para cuando el caballero aparece frente a Azyr, este no sabe lo que es. Resil escudriñó la oscuridad mientras metía más balas en el cilindro del cañón. Una figura cobró forma, aproximándose desde las profundidades. Un ser con una fuerza y tamaño mucho mayores que los del titán. En la mano sujetaba sin esfuerzo un machete del tamaño de una persona, o más grande. Su cuerpo era grueso, cubierto de protrusiones óseas. Una armadura viviente unida con la bestia. Resil suspiró con resignación. La criatura caminaba como un hombre que cargase con pecados indecibles. Era pesada y lenta, aunque sus zancadas cubrían terreno con una facilidad antinatural. A Resil, la imponente y terrorífica silueta que se aproximaba la recordaba a un antiguo caballero caído en desgracia. Tal vez antaño hubiera sido un héroe. Tal vez aquí, en estas sombras, la bruja y su horda putrefacta lo veían todavía como a un héroe, solo que ahora servía a una causa más oscura y siniestra. La idea intrigaba a Resil. Había venido a buscar pelea, y el enemigo al que creía una falsa leyenda se precipitaba a su encuentro. Sonrió bajo el casco y giró su flor con un seguro floreo de cazador. Apuntó con pulso firme y abrió fuego rápidamente, amartillando el percutor en rápida sucesión.
El furioso destello iluminó la oscuridad. 6 disparos, todos al cuerpo. Las balas de Resil rebotaron contra un repentino y trémulo muro de negrura. El caballero había conjurado de la nada una barrera protectora. Resil no sabía qué métodos arcanos empleaba la criatura, si magia oscura o tecnología inimaginable. Tal vez una combinación de ambas, pero le daba igual. Recargó el arma y se preparó para enfrentarse a lo desconocido. El escudo etéreo se desvaneció. La bestia alzó su machete y lanzó un agresivo e inhumano rugido. El grito de guerra del infierno. Resil aceptó el desafío. Sujetando su flor con fuerza, el titán se lanzó a la carga. Combatiría de frente la furia de la sombra. Resil Asir estuvo solo 2 días dentro de los túneles de la luna atacando a la colmena. Cuando regresó a la superficie, empezó a contar todos los detalles a su espectro, de cómo había que alertar a la ciudad acerca de los eventos en la luna. El espectro estaba fascinado y muy preocupado. Si los monstruos bajo la luna estaban activos y alerta, había que avisar a la ciudad. Resil estaba de acuerdo. Mientras contemplaban otro amanecer de la Tierra desde la solitaria y silenciosa superficie lunar y planeaban el largo viaje de vuelta, Resil sacó un hueso fragmentado de la bolsa que le colgaba de la cadera, un recuerdo de la maldad que acechaba más allá de la luz y los últimos restos del novio del ser malvado. Y mientras recordaba lo sucedido durante su tiempo entre las sombras, sacó su flor de la funda y empezó a incrustar el hueso en el armazón de acero. Solo era un trofeo más de otro combate ganado. Realmente no sabemos si el hueso con el que Resil cubrió su cañón de mano fue lo que lo llevó eventualmente a la corrupción, porque las pesadillas, o lo que nosotros podemos llamar ahora los suspiros que mucha gente que estaba corrupta por la oscuridad, o que está corrupta todavía por la oscuridad, escuchaban, fue lo que llevó a Asir a su corrupción. Pero esto también fue el origen de su arma, el origen del espino. Así, el hombre honorable se ocultó tras una oscuridad que ninguna carne jamás debería tocar y abandonó su parte mortal para reclamar su derecho natural. Si fue por elección propia o un capricho de la fortuna, es una verdad que solo conoce el destino. En el cálido aire de aquel anochecer, mientras la noche devoraba el crepúsculo, el noble hombre dejó de existir. En su lugar se alzó otro hombre. La misma carne, el mismo hueso, pero un hombre muy diferente. El primero y último de su linaje. El único ancestro y descendiente del nombre de Yor. En sus primeros instantes como individuo nuevo, el hombre contempló su rosa y por primera vez se dio cuenta que no tenía pétalos, solo el punzante propósito de las espinas rabiosas. No sabemos mucho acerca de la vida de la persona que ahora es Dredgen Yor, pero sí hay algunos registros de sus encuentros con otros guardianes en el crisol. Incluso se rumorea que además de otros guardianes, acabó con Pajanin, único sobreviviente de la escuadra que descubrió la cámara de cristal. También, hasta ese momento era conocido como el único guardián que podía acabar con otros guardianes y sus espectros. En una de las tarjetas del Grimorio podemos ver claramente cómo Yor demuestra que ha sido consumido por la corrupción que lo aqueja. Esta es una conversación que tiene con otras 4 personas. No sabemos realmente quiénes son las otras 4 personas, si son humanos normales o si son guardianes, pero este es ese intercambio. ¿Has estado en la luna? ¿Perdona? ¿La luna? ¿Has estado? Nadie lo ha hecho. ¿De veras? Es un hecho. Tiene gracia que hagas esa distinción. Lo que queda claro es que tú te crees muy especial, con esa actitud. La manera en la que nos tratas como si no fuéramos nada, como si fuéramos invisibles. Es un hecho que no eres tan sólido como crees. Otro hecho es que lo especial solo es especial hasta que deja de serlo. Mis huesos están en desacuerdo. Habla claro. Has dicho nadie y mis huesos dicen lo contrario. ¿Qué huesos? Todos ellos. ¿De qué ellos estás hablando? Hay demasiados para contarlos. Tú te estás mofando. Solo queríamos charlar un rato. Eso no es lo que querías. Mira, nos ha salido un listo. Veterano, más que listo. La experiencia tiene muchas ventajas. ¿Es la experiencia lo que te vuelve tan impertinente con la gente que solo busca conversar? Sigue insistiendo y quizá lo hagamos. Hablar, conversar. ¿No es eso lo que estamos haciendo ahora? Mis conversaciones tienden a ser algo más ruidosas. ¿Me estás amenazando? Es solo la verdad. Pero tú, ¿quién diablos te crees que eres? Por lo que tú has dicho, nadie. Sin embargo, aquí estoy. Da igual lo bonito que sea tu cañón. Sigue por este camino y veremos cuánto te gusta el ruido. ¿No dices nada más? Chicos, parece que ha encontrado su sitio. ¿Alguna vez has tenido pesadillas? ¿Estás de guasa o eres tonto? Sé que las has tenido. En este mundo es inevitable. Yo no tengo pesadillas, solo las causo. Mira que eres cliché, la encarnación del perfecto bandido. Oigo tu voz, escucho las cosas que dices. Veo la imagen de hombre duro que intentas dar. No es ninguna imagen. Siéntate. Siéntate, ahora. Tu bocaza acaba de matar a tus colegas. Es lo que te pasa por aburrirme. Y ahora mismo estoy pero que muy aburrido. Oye, no, mira. Shh. Pero...
Tú eres uno de ellos, un guardián, ¿no? Se supone que has de ser uno de los buenos. ¿Se supone? Quizá lo sea. Quizá así es como somos los buenos. Estos días, quién sabe. Yo, ¿querías ver mi trofeo? No, yo. Míralo. Yo. El lloriqueo no te va a ayudar con lo que viene a continuación. Escucha. Míralo. Abre los ojos. No hay muchos que lo vean tan de cerca. El hueso, ¿lo ves? Dentado, como con espinas. Solía pensar que era una rosa, concentrada en florecer, pero la floración es solo el producto de su ira. ¿Sabes lo que son las pesadillas? ¿Alguna vez has visto una pesadilla? ¿Has abierto los ojos y te has dado cuenta de que no era ningún sueño? ¿Que el horror sigue ahí? Yo he visto pesadillas. Viven en las sombras, observando. Yo pensé, una locura, lo sé, pero pensé que había encontrado una manera, un modo de ganar. Quizá lográramos sobrevivir, pero una vez te adentras en las sombras se hace muy difícil caminar en la luz. O quizá yo no era lo suficientemente fuerte, quizá, pero ahora me siento fuerte. Le robé a la oscuridad, o quizá ella me robó a mí. De todos modos, aquí estamos, y tengo hambre. Tiene hambre. No tienes más luz que una pequeña chispa de vida patética, pero más vale una chispa que nada. Abre los ojos. Ya como Dredgen Yor, este es acompañado por su espectro, quien tras varios siglos de acompañarlo, intenta corregir el camino de este portaluz corrompido por la oscuridad una última ocasión, pero al no poder lograrlo, decide abandonarlo. No siempre fuiste este hombre, cierto. Entonces los cálculos nos dicen que no tienes por qué seguir siendo así. Puedes ser otro. Soy otro. Puedes ser mejor. Esto es mejor. Eso es relativo, por lo menos. Entonces, ¿qué? ¿Inferior? Algunos lo llamarían así. ¿Y cómo lo llamarías tú? Con todo lo que hemos visto y ahora aquí conmigo, ¿no tienes ni una palabra que decir? Tengo palabras, pero no te gustarán. Hay muchas cosas que no me gustan, ahora más que nunca pareciera. Tú ya no eres tú mismo, yo soy yo mismo, es lo que yo fui, lo que ya no existe. Quien fuiste tenía mucho valor, para ti, para la luz lo es todo. No es más que un apoyo, uno que te ha mantenido erguido, solo lo suficiente, nada más. Nada más, fuiste un héroe. Y aún así la gente sigue muriendo, la corrupción sigue existiendo, la luz se marchita y la oscuridad avanza. Ya sabes, en estos últimos ciclos has hecho un gran esfuerzo, lo has hecho lo mejor que has sabido para corregir mi camino, pero no sé si necesito ser corregido, y si lo necesitas, podría ser demasiado tarde. Podría ser, es un camino sinuoso, un largo camino desde donde estaba hacia donde me dirijo. Esa es mi ilusión, que aún hay tiempo para medidas correctivas, el enderezamiento de nuestro camino, la depuración de tu sombra y una vuelta a la luz. Tratas de no darle importancia, pero es un asunto muy serio. ¿Es eso lo único que persigues? ¿Toda esa muerte vale una placa? ¿No soy yo más que los demás? Mirándote aquí y ahora, el humo, la ceniza y los huesos a tus pies te definen como alguien mucho más inferior. Tal vez, pero aquí sigues. Y has estado a mi lado a cada paso de este camino. ¿Y dónde si no iba a estar? Sin embargo, estás firmemente en desacuerdo con mi cambio de opinión. Si solo se tratara de un cambio de perspectiva, tu evolución no ha sido una elección. Esto no ha pasado porque te has tomado tiempo estudiando el tema y has cambiado de opinión. Esto es corrupción. Las sombras, la oscuridad. Estoy cansado de ella. Debes intentar. Estoy cansado de ti. Ese ya no es mi nombre. No voy a pronunciar el otro. No importa. Aquí es donde nos separamos. No te voy a dejar. Te dejo. Sin mí, el camino que te espera será más de lo que ningún guardián puede manejar. Esa es la cuestión. Ha pasado algún tiempo desde que me creías digno de caminar entre aquellos que una vez llamé hermano y hermana. Sin embargo, ahora me siento como si fuera digno de mucho más. Sin mí, morirás. Algún día. No será la primera vez. Considera esta mi última buena acción. Te estoy liberando de la carga de mis actos, los hechos y los que están por venir. No te abandonaré. Lo harás o escupiré la luz de tu carcasa y dejaré el cadáver de mi primer y último amigo en la sociedad de este mundo aburrido y rojo, para que nadie te encuentre. Entonces te he fallado, completamente. A mí no, tal vez al hombre que fui. Él está completamente muerto. Eso creo. Creer no son hechos. No tengo más paciencia para tu semántica. Durante el lanzamiento de Destiny 1 y más adelante en la expansión de los Señores del Hierro, donde se habla de la historia de Rez y Lazir, no se tenía conocimiento de que había una pirámide al interior de la luna. Así que en ese entonces se pensaba que la corrupción de este titán y su posterior conversión a Dredgen Yor era responsabilidad de la colmena. Pero como Eris lo menciona durante Bastión de Sombras en sus cartas acerca de la pirámide en la luna, es cuando entiende el poder y la seducción de la oscuridad.
Mi reina, no tengo palabras. Nunca antes me había sentido tan desesperanzada, tan a la deriva, tan tentada. Disculpa mis palabras, pero comprendo la seducción de la oscuridad. Es una sensación poderosa percibirse libre de preocupaciones. Mi mente quebrada se entusiasma ante la idea de abandonar la esperanza sin mirar atrás. No puedo decir que no quisiera que me absorbiera. Era débil. Ahora lo entiendo. Dredgen Yor se dirigió a un camino lleno de muerte y destrucción después de su incursión en la luna, pero creo que lo que la oscuridad le dio fue reforzar su idea de que la esperanza es lo que muere al último, y crear esa esperanza para después acabar con ella con el portador de la misma es lo que yo creo que llevó a Resil a seguir el camino que siguió y poder llegar a su final a manos de otro guardián. Al final del día solo había sido otro hombre. Era un hombre. Había sido otro hombre, otro antes de eso, y otro aún antes, y otro, y todavía otro más. ¿Cuántas vidas ya? ¿Cuántas muertes? Creía que cada vez que su espectro lo revivía, volvía siendo un hombre nuevo, pero era un hombre nuevo con el lastre de todos los anteriores, uno tras otro, tras otro, tras otro, y cada uno pesaba sobre sus hombros de una forma que solo Atlas habría podido entender, pero él era un titán, músculo y coraje y metal, toda una montaña, decían. No había peso que no pudiera cargar, eso decían. Él asentía y zanjaba los cumplidos con un gesto de la mano. Iba a sus aposentos cada noche, en la media torre que había comisionado, y se tumbaba en la cama, con los pies incapaces de quedarse quietos mientras 1.000 millones de insectos se escurrían arriba y abajo por las articulaciones de sus músculos, instigando movimientos perpetuos y enloquecidos que no podía detener ni con todo su músculo y coraje. Una inquietud infranqueable que impedía cualquier descanso que pudiera obtener en su sueño repleto de pesadillas. Sin embargo, era un campeón, un líder, el brillante ejemplo de todo lo bueno y resistente. Había una ciudad que construir, una especie que proteger, la extinción que evitar, invasores contra los que luchar, guerras que librar, vidas que vivir, muertes que morir. ¿Qué fue lo que dijo una vez a los nuevos alzados? La luz brilla más fuerte en aquellos a los que consume. Oh, qué consumido se sentía. Se alzó de la cama, cruzó hasta la ventana que enmarcaba la entidad que lo había maldecido. Aunque eligió no hablarle, sabía lo que quería, y la única forma de terminar con la maldición era darle lo que quería, destruir lo que quería destruirlo. Quizá entonces podría dormir. Muchas gracias por haberme acompañado en este video de lore sobre Destiny. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si no tienen alguno pero quieren ayudarme a propagar este video, dejen la palabra Dredgen en los comentarios y compártanlo en sus redes sociales. Si quieres ver más de este contenido, no olvides suscribirte. Yo soy Virp y nos estaremos viendo en la próxima.